Empezamos, ¿eh? Bueno, vamos a dar entonces inicio a esta actividad conocida por ICASI Living Lab, Diálogos. Es la primera versión. Ahora nuestros invitados y coordinadores del proyecto van a contar un poco de qué se trata esta primera experiencia. Yo voy a contar un poco del tema. El tema es situación y medición comparada de la pobreza en América Latina, una nueva década perdida, pero el caso particular de Argentina. Vamos a ver o vamos a mostrar los primeros resultados de nuestro equipo de investigación sobre algunos aspectos que profundizan la mirada específica sobre la pobreza en el país, ¿no? O la medición de la pobreza en el país. Bueno, tenemos palabras de apertura. La decana va a venir a las 11, ¿sí? ¿Bien? Va a venir a las 11 de la mañana, así que Julián Rebón le vamos a dar la palabra y tenemos online, si es que logró conectarse, todavía no. No se conectó todavía. Eso, fíjate ahí. Nuestro director, Martín Unzué, pero estaba ahí peleando por... Bueno, entonces vamos al secretario de Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, investigador del Instituto Cine Humanis, investigador francés, o sea que también es colega de recorrido, para las palabras. También miembro del INCAF. Y también miembro del INCAF. Así que, no, simplemente un gusto estar acá inaugurando esta nueva actividad de Instituto Germani, un nuevo INCASI Living Lab. Y me pone muy contento por varias razones. En primer lugar, porque disfruto de un gran proceso de cooperación académica que nos enorgullece. Ya es la segunda vez que la red, ¿no? Tiene un proyecto de esta característica y es una red que primero, que produce cooperación académica entre iguales y que segundo, produce investigación comparada, lo cual lo hace muy rico para el momento, el mundo en el cual estamos. Quiero particularmente darle la bienvenida nuevamente a los amigos de la casa, a Pedro López y a Sandra Bocelli. Un placer nuevamente estar juntos y también a través de ello a la Universidad Autónoma de Barcelona y a la Universidad Pablo Olavide, con la cual venimos cooperando y cada día más, ¿no, Sandra? Sí, exactamente. Así que nos pone muy contentos eso. Nos parece central hoy discutir el tema que nos convoca. Cuando leía el título, me preguntaba si la década perdida era en términos de medición, en términos de situación. No sé si ambas. Pero efectivamente, yo creo que pensar América Latina hoy es pensar la desigualdad. América Latina es una de las regiones más desiguales del mundo, no en términos económicos, no en otros términos, no la más pobre, ¿no? Pero efectivamente preguntarnos por la pobreza en este contexto es central, porque es uno de los grandes problemas sociales de las sociedades de nuestra América, y en particular en nuestro país es un tema de problematización. Argentina históricamente tuvo cierta impronta eh, igualitarista que tenía que ver con el origen migratorio aluvional del Río de la Plata y después con el peronismo. Esa impronta parece ir deshilachándose en el tiempo, ¿no? Y a pesar que en las últimas décadas hemos discutido la pobreza cero, el hambre cero, primero del otro, bueno, hoy estamos en una situación en la cual tenemos altos niveles de pobreza y al mismo tiempo discursos que reafirman las jerarquías y las desigualdades. En ese sentido, creo que actividades como esta son un aporte central. En primer lugar, porque toca un tema, un problema de relevancia. Y en segundo lugar, porque lo hace a partir de la presentación de investigación comparada, pero además lo hace a partir de compartir las reflexiones con organismos, organizaciones de la sociedad civil, con referentes de la vida pública, y eso es muy importante. Porque efectivamente en este contexto en el cual las ciencias sociales son tan atacadas, tenemos que mostrar la jerarquía de lo que hacemos. Y la jerarquía de lo que hacemos tiene que ver efectivamente con que los grandes problemas que enfrentamos en nuestra sociedad son problemas sociales. Y nuestro aporte, ¿sí? nuestro aporte societal
es efectivamente producir, construir buenos diagnósticos y también plantear diseños posibles, potenciales, que sean deseables, asequibles y alcanzables. En ese sentido, hay que hacerlo y hay que discutir con la sociedad civil, y porque la democracia no es otra cosa que discusión de los grandes problemas de modo informado con datos. Y ese creo que es nuestro aporte, es el aporte con el cual se creó este instituto, es el aporte con el cual Gino Germani también desarrolló las innovaciones en este país, y es un trabajo que honramos día a día. Y Lalo, felicitaciones, nuestro gran armador de redes de cooperación y de producción y de investigación, y también de compartirla en la esfera pública. Así que simplemente desearles buen diálogo y me sumo a la escucha. Muchas gracias. Bueno. Gracias, Julián. Teníamos a Martín, pero no logra conectarse, ¿no? Martín, ¿no sé? Bueno, entonces tenemos preparado plan B. Le vamos a dar la palabra a Pedro López Roldán y a Sandra Pacelli, Pedro de la Universidad Autónoma de Barcelona y Sandra de la Universidad Pablo Lavide de Sevilla. Ellos nos van a presentar brevemente lo que es el proyecto ENCASI, que involucra a muchos investigadores de Gino Germani. Claro, y para los que están allá también, que están online, también nuevos observadores de este proyecto, también, bueno, para que lo conozcan un poco. Esta es la segunda etapa de este proyecto ENCASI, financiado por la Unión Europea, y lo único que puedo agregar es que es uno de los pocos casos en ciencias sociales que se vuelve a aprobar un proyecto de esta magnitud. En general eso pasa, ¿no?, en las ciencias exactas, en las ingenierías, medicina, y en ciencias sociales esta es una de las pocas experiencias que ha replicado la Unión Europea y que invierte en investigación, en ciencia, ¿no?, en desarrollo tecnológico, sin importar, ¿no?, las orientaciones políticas o ideológicas de sus respectivos gobiernos, ¿no? No han abandonado la inversión en ciencia y tecnología. Bueno, dejo entonces a Pedro y Sandra. Adelante. Bien, buenos días, buenas tardes, imagino que también para alguna persona que está al otro lado del charco. Primero, un placer volver a estar en el instituto, en un nuevo reencuentro, en una nueva actividad de reflexión y de compartir las experiencias y la investigación de esta dinámica que hemos introducido en el proyecto ENCASI, ahora en su segunda edición. Y en esta actividad en concreto, que, como decía Lalo, es la primera actividad en el contexto de lo que denominamos el ENCASI Living Lab, diálogos. El ENCASI Living Lab es un concepto que hace un año no lo teníamos y descubrimos esa expresión como una forma interesante de realizar encuentros de distinta naturaleza, pero donde básicamente es un lugar de reflexión y de discusión entre el ámbito académico y el ámbito no académico, para resumirlo en pocas palabras. Y en ese contexto hemos iniciado toda una serie de actividades. De hecho, hace un año empezamos el primer Living Lab aquí, justamente. Y por tanto, estamos cumpliendo un año y desde entonces hemos celebrado, creo que este es el número 37 de Living Labs, que hemos distribuido a lo largo del tiempo entre seminarios que se recogen a partir de las iniciativas del proyecto, que son estancias de investigación, de intercambio, etcétera, que implican siempre una aportación, una reflexión, un seminario por parte de investigador o investigadora que realiza la estancia. Y lo hemos ido ampliando con una preocupación más metodológica, porque el proyecto ENCASI, entre otras cosas, tiene un objetivo de medición de las desigualdades sociales, donde una dimensión fundamental será la pobreza, pero va 30 y más allá. Y en ese contexto, una serie de reflexiones sobre estrategias metodológicas asociadas a los avances del proyecto forma parte de una segunda línea de encuentros. Y el día de hoy es el que también inspira fundamentalmente lo que son los Living Lab, que es fundamentalmente este intercambio con otros ámbitos no académicos, pero vinculados a la academia e interesados en las reflexiones que también hacemos desde el ámbito académico, y nosotros interesados desde el punto de vista
de esa, digamos, acción social más orientada desde alguna institución, pues tener distintos intercambios para, digamos, avanzar en el sentido de que nuestras reflexiones también tengan un eco desde el punto de vista de su implementación en instancias diversas, que tienen que ver desde la producción de información estadística a nivel internacional. Nuestra propuesta es una propuesta a nivel internacional de medición alternativa de las desigualdades socioeconómicas y, por otro lado, sirva de referencia para modelar también lo que son las políticas públicas, en la medida en que son, como decía anteriormente, la necesidad de disponer de información para la acción. Y en ese sentido, bueno, encantados de iniciar este tipo de dinámicas, en particular con los diálogos. Bueno, yo también agradecer muchísimo este espacio de diálogo. Es muy importante que se haya sumado gente, que haya aceptado la invitación, realmente agradecidísimos. También al instituto, como siempre, que nos recibe fantástico. Y lo que vamos a hacer rapidito es simplemente presentarle el proyecto, porque hay gente, claro, que no lo conoce. Pero bueno, esa es la estructura de investigación en términos de Europa. Hay 3 pilares. Nosotros estamos en el pilar 1, en la segunda acción, que es María Sklodowska Curie, que tiene un montón. Cada uno de esos es una ventanita que se abre y hay miles de cosas adentro. ¿Sí? Nosotros estamos ubicados ahí en ese pilar. En el pilar de ciencia excelente, que es más bien todo lo más vinculado a ciencia de base y otras cosas, porque también se vinculan obviamente con la sociedad. Todo tiene una impronta y todo tiene una transferencia también a la sociedad. Si podés, no sé. Sí. Entonces, nosotros tenemos una red que lo que hemos intentado generar es una dinámica entre determinadas universidades. Ahí van a ver. Bueno, empiezo por INCASI 1. INCASI 1 fue un proyecto que se desplegó entre 2016 y 2020, que fue que participaron 20 universidades de Europa y 10 de Europa y 10 de América Latina, y participaban en total 10 países. Entonces lo que hicimos fue investigación comparada y esa asignación de dinero fue la que se dio para cubrir los 4 años. Casi toda esa asignación es asignación directa, porque se paga una asignación a cada investigador que va y que viene, o investigadora. En el INCASI 2 ya fue en el año pasado, pues estamos cumpliendo un año. Justamente ayer cerramos el report de seguimiento del año, lo entregamos el 30 de noviembre, y el segundo INCASI bajaron la cantidad de secondment, o sea, pusieron el umbral un poco de menos cantidad, y ese es el dinero que da para el máximo del proyecto. Aquel también era para el máximo del proyecto. Y lo que hicimos es incorporar 5 universidades más y 4 organizaciones no académicas. Estamos muy contentas, porque realmente esa es la parte, ¿no?, donde nosotros podemos también dialogar y nos pueden acercar a una realidad que es distinta a la nuestra, que siempre es académica, que es el intercambio entre universidades. Y esa es la red. En azul están las universidades europeas, en verde están las universidades latinoamericanas, que no me quedó abajo, pero bueno, no importa. Y las que están en rosa son las no académicas, que es Latinobarómetro, la POP, de la Universidad de Vanderbilt, INTAC y ECLAR, ¿sí? Que está en Santiago, y tenemos las extensiones en los diferentes lugares. Y somos básicamente el núcleo central es sociología, pero es interdisciplinaria, porque tenemos de todo tipo de perfiles. Entonces, siempre son ciencias sociales, pero son perfiles variados. Aquí tienen la cantidad de universidades. Claro, nació en España y en Chino-Germania, es decir, este es el núcleo central. Entonces, tenemos, en España tenemos un mayor peso, porque estamos radicados, digamos, ahí. Entonces tenemos mayor cantidad de universidades. Y entonces tenemos todas esas universidades que se ven en Europa, que son las azules, después las universidades latinoamericanas, que tenemos la incorporación de Cuba y de Bolivia, ¿sí? Y la mala noticia de que como Chile y Uruguay saltaron al nivel de ingreso medio, por una restricción no pueden apelar. Entonces mantuvimos toda la estructura con sus IPs. Los IPs no funcionan, los financiamos del recurso general, pero no pueden hacer intercambio para Europa, y sí nosotros para aquí.
esto es estamos tratando de buscar fondos adicionales de Erasmus Plus, de lo que sea, para poder equilibrar esas diferencias, digamos. Y después los no académicos que están aquí, que también la parte de abajo se me sale un poquito la... Y bueno, en términos de objetivos, muy brevemente, básicamente en este segundo proyecto Incasi 2, el objetivo central es una propuesta de medición alternativa, distinta, basada evidentemente en el conocimiento y la experiencia que disponemos sobre las desigualdades socioeconómicas, específicamente las cuestiones socioeconómicas. Habitualmente desde sociología solemos hablar de desigualdades sociales, pero creo que es una dimensión importante. Por un lado, es por dialogar con lo que a veces desde el punto de vista de las desigualdades se presupone que son las desigualdades, que son las económicas. Las económicas es una dimensión fundamental, hoy vamos a hablar de ello, pero fundamentalmente son posiciones desiguales de las personas que se fundamentan en razones con la dimensión económica fundamentalmente, evidentemente, pero también otras dimensiones que son importantes. Y en ese sentido quisimos hacer una propuesta donde introducíamos una visión multidimensional, como ahora comentaremos brevemente en términos de la propuesta que hacemos de 3 índices o indicadores que estamos trabajando para poder construir de manera comparada a nivel internacional con una orientación de ayuda a, como otras medidas a nivel internacional, de orientar también políticas públicas o de hacer un monitoreo, digamos, de las evoluciones de las políticas y de las realidades sociales en términos de desigualdad. En ese contexto trabajamos lo que fue el modelo que nos inspira, que lo denominamos AMOSIP, que se construyó y en la primera edición, y básicamente con un texto de referencia que denominamos el Incasibu, lo comentará Sandra, y por otro lado, esta dinámica de los DiviLab que comentaba al inicio. También hay una vertiente, la red es una red de investigación, de intercambios, pero también es una red de formación. También, por tanto, impartimos en Incasi 1 un diploma y estamos a punto también de iniciar, en el contexto de Incasi 2, también toda una propuesta de cursos de formación a partir del mes de enero. Y eso básicamente modela, digamos, lo que es nuestra actividad fundamental a partir de una dinámica donde más de 200 investigadores se van a intercambiar instancias a lo largo de los 4 años de curso. Bueno, esta simplemente es una forma de darle visibilización a lo que son los intercambios, que son 369 meses de intercambio, algo menos que en el proyecto anterior. Y, en fin, y simplemente es para tener una imagen una de lo que significa. compleja de quién intercambia con quién, digamos. Y donde lo que tenemos es una financiación que siempre se queda corta, sobre todo para las personas que van de América Latina a Europa, que son 2.300 euros, donde se trata de cubrir, digamos, todos los costes de un mes, pero entendiendo, digamos, siempre es la filosofía de estos proyectos que la persona tiene un vínculo más o menos estable y remunerado, etcétera, etcétera, y esto es una ayuda para complementar la estancia y para acabar de cubrir algunos gastos en destino. Estos son, no me voy a entretener, simplemente estamos ahora mismo en la fase, finalizando el primer momento de diseño inicial, y ahora empezamos la fase más de construcción, que durará 2 años, y la fase de integración es, digamos, reconstruir todas las aportaciones, todas las contribuciones desde el punto de vista de cada una de las estancias, de cada una de las reflexiones, de las pautas que desde la coordinación también fomentamos desde el punto de vista de reuniones anuales, etcétera, y todo ello convergerá finalmente en esa última fase donde queremos hacer un fórum, una reunión internacional con organismos internacionales a distintos niveles, con, digamos, protagonistas también en la vida política y técnicos que a distintos niveles, digamos, nos proporcionen también un feedback en términos de nuestras propuestas, nuestras reflexiones, nuestras aportaciones. Y esperemos que eso, bueno, todavía está de aquí a 4 años por organizar, pero esperemos que sea, digamos, la culminación de todas estas dinámicas que planteamos en el... Vamos a ir más rápido porque estamos ahí sobrepasándonos, pero... Y aquí simplemente, para tenerlo como referencia, la propuesta con titulares, en Incasi nos planteamos distintas líneas de investigación que acotamos a estas 6 que tenemos aquí,
que son trabajo, educación, estratificación social, género, migraciones y políticas públicas. Son, por tanto, líneas sobre las que se va avanzando, haciendo trabajos previos, aportaciones nuevas, en base al modelo que construimos en Incasi 1, que es el modelo de conceptualización de las desigualdades socioeconómicas con esa visión más o menos multidimensional. A partir de ahí, la propuesta que hace el proyecto es crear una medida que hemos denominado BASIC, de desigualdades socioeconómicas, y que básicamente se plantea por una interacción entre los niveles educativos, ocupacionales y de ingresos, por tanto, con ese mecanismo causal que finalmente subyace en términos de las tres dimensiones fundamentales. Eso nos permitiría una primera medida sintética de carácter socioeconómico a la que le queremos introducir, digamos, una dimensión de género para conceptualizar, digamos, la realidad desde ese punto de vista que incorpora elementos explicativos adicionales y de reflejo de una realidad que tiene también una carga desde el punto de vista del género, y la dimensión temporal. La dimensión, evidentemente, espacial está presente porque sistemáticamente trabajamos con la comparación internacional, y la dimensión temporal con la introducción de alguna cuestión que puede ser más o menos sencilla y mesurable a nivel internacional, que refleje el cambio a lo largo del tiempo, grandes cambios, digamos, en términos básicamente intergeneracionales. Y desde ese punto de vista, por tanto, crear medidas con esas distintas complejidades, pero que finalmente son una alternativa porque las medidas tradicionales o bien inciden sobre todo en la dimensión más económica o bien no tienen esta visión que es la que proponemos. Afortunadamente, digamos, encontramos la financiación para avanzar y reflexionar sobre ello. Y trabajamos en una idea que esperamos desarrollar más y que surgió en el primer proyecto, que es la idea de los conceptos integradores. Porque el gran reto, evidentemente, como va a salir hoy, a la hora de medir la pobreza en las diferentes formas y diferentes maneras de conceptualizarlo en un lugar y en otro, es justamente cómo trabajar conceptos que aunan y permitan esa comparabilidad. Ese es el gran reto. Entonces encontramos la idea de los conceptos integradores. Es la idea de construir a un nivel más general, más abstracto desde algún punto de vista, pero que permita incluir o subsumir realidades también conceptuales, pero realidades sociales de naturaleza distinta, como es la latinoamericana y la europea, para poder justamente construir medidas que faciliten esa comparabilidad. Y por tanto, evidentemente, tiene su reto y sus dificultades y sus limitaciones, pero es la única manera de poder realmente tener visiones globales y de un mundo como en el que vivimos. Bueno, ya hicimos el kick-off meeting, que fue justamente el pistoletazo de salida en Europa, en América Latina, y además, bueno, ahí arreglamos un montón de cuestiones. El proyecto es muy trabajoso, ustedes no sé, esta dinámica, firmamos los acuerdos y demás, avanza un poquito entonces, y después ya hicimos en junio, que nos juntamos en Sevilla, el primer encuentro global, porque ahí ya pudimos medir, digamos, estos 6 meses de avance y podemos ajustar y proyectar para llegar a los objetivos al año, a los 2 años, a los 3 y demás. Y esto fue en Sevilla, el Global Meeting, y el Global Meeting incluyó un día, que fue el Open Day, donde se hizo una discusión también abierta en la Universidad de Sevilla, y allí estuvimos haciendo este encuentro, que fue como el primer encuentro abierto, digamos, de INCASI. Después está lo que comentaba Pedro, que nosotros partimos de este libro. En INCASI 1 lo que hicimos fue una contribución de la red, de alguna manera la sintetizamos en un libro que tiene ese nombre justamente porque es hacia, ¿no? Queremos ir hacia un análisis, ¿no?, comparativo de las desigualdades sociales entre Europa y América Latina, socioeconómicas en este caso, y cada una de las áreas y de los IPs, de los indicadores principales de cada uno de los países y demás. Entonces, integró una parte interesante desde la perspectiva de darle, digamos, la perspectiva de todo el proyecto, tratar de condensarlo en un libro que no era fácil, pero bueno, ahí es donde tenemos el modelo ya un poco más asentado y demás, y toda esta discusión, y esto es lo que nos sirvió para plantear el segundo proyecto. El primero fue impresionante la producción que tuvimos, tenemos una obligación muy importante de producción, esto también es algo académico que nosotros estamos muy, y bueno, hemos tenido 250
artículos y demás entre toda la red, el primer INCASI, que son producciones que llevan, digamos, la etiqueta de INCASI, que es muy importante, y ahora empezamos desde cero con estrategias, ya directamente empezamos con libros, con artículos, con special issues, ya empezamos de cero porque ya conocíamos la dinámica y sabíamos que no íbamos a llegar, ¿no? Porque estos 250 los conseguimos, digamos, es que uno tarda mucho. Entonces lo que hicimos ahora es como planificar desde antes, tomando esa precaución. Y entonces, en esa lógica, tenemos mucho trabajo, porque la verdad que estamos como en el primer año ha sido un año excesivamente productivo, porque era un año de diseño. Si ustedes vieron, en el primero era diseñar las cosas. Entonces diseñamos el newsletter, que está saliendo bimensualmente, diseñamos el INCASI Working Paper, lo continuamos, porque lo teníamos en INCASI 1, continuamos en INCASI Working Paper, y diseñamos Policy Brief, ya tenemos el primer número y pretendemos que cada universidad apunte, porque va a ser uno de los elementos interesantes para la discusión y para esta transferencia también. Entonces el Policy Brief para nosotros es un reto bastante interesante. Bueno, tenemos deliberables que son entregables a la Comisión Europea, tenemos milestone que ya nos cumplimos y otros nos faltan cumplir, pero esto es un poco lo que hemos rendido cuenta. Hemos tenido 37 estancias, intercambios en este año, lo que generó infinita complejidad burocrática. Cristian, le tenemos que agradecer infinitamente su trabajo, que es excesivo porque es impresionante. Y después tenemos cosas de divulgación, que antes no estábamos tan entrenados, pero que ahora nos hemos tenido que aprender, entonces tenemos que difundimos en video las experiencias de los secondis, de las investigadores e investigadoras, hacemos píldoras de las INCASI Living Lab, porque tenemos de INCASI Living Lab tenemos estos 36, y entonces hacemos pequeñas píldoras informativas, que también las tenemos, y sobre todo la web, que es el lugar. Y los artículos, que ya tenemos 8. O sea, empezamos y ya fuimos informando de que es importante tener algún tipo de producción un poco desde el principio. Y esa fue nuestro esfuerzo. Y me parece que esta parte que tiene que ver con la divulgación es como la cuestión más que hay que sostenerla en el tiempo y que lleve un esfuerzo adicional. Gracias. Yo creo que terminamos ahí. Sí. Muchas gracias, y estos son los logros de todas las universidades. Bueno, gracias, Sandra Pedro. Volvés a la... José, volvés a... Sí. Bueno, nos va a saludar el director del Gino Germani, Martín Unzué, que está en Uruguay en estos momentos. Ahí lo vemos. Sí, está acá. Hola, Martín. Hola. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, lamento mucho no estar ahí. Mañana ya regreso. Tengo una actividad académica acá en Montevideo. Pero quiero mandar un abrazo grande a todos los colegas del INCASI. Para nosotros es un gusto que estén en el instituto. Es un proyecto muy importante el que tenemos en común, y la verdad nos hemos acostumbrado en los INCASIs anteriores a recibir a muchos y muchos colegas de diversas universidades. Siempre aporta y bueno, estamos trabajando y produciendo en esta dimensión comparativa que es tan significativa para desarrollar las ciencias sociales. Así que bueno, no quiero tomarles muchos minutos, aparte creo que no tengo una conexión muy buena, pero darles la bienvenida y mandarles un abrazo fuerte, y ya nos estaremos viendo en breve. Gracias, Martín. Muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias, Martín. Bueno, vamos a empezar entonces a mostrar la información. Todavía no la... Ahora igual voy a poner esto. Tenemos, primero les voy a decir la dinámica, ¿no? Vamos a hacer la presentación sobre la situación de pobreza en Argentina. Tenemos una mesa redonda por una cuestión de tiempos y de agendas. Voy a correr un poco los lugares y voy a poner a Diego Iglesias primero, ¿está bien? Y luego Soledad, Cecilia, Javier Curcio, Pablo Dati. Bueno, pero quiero contarles algo de cómo comienza este tipo de estudio. Nosotros lo veníamos realizando hace bastante tiempo, ¿no? De análisis sobre la situación de pobreza, pero mirada más desde una perspectiva de clases sociales.
Y este año quiero contar la siguiente anécdota porque acá está en forma virtual uno de los partícipes, él capaz que no lo sabe, ¿no? De cómo se fue desarrollando este tipo de trabajos más específicos sobre estudiar la pobreza usando la encuesta permanente de hogares, ¿no? Hace varios meses atrás, ¿no? Un periodista que está acá presente, Diego Iglesias, ¿no? Que muchos de ustedes escuchan, me llama por teléfono y me pregunta sobre la situación de pobreza, ¿no? del país. Me llama previamente, ¿no? O sea, yo obligado a buscar, ¿no? material, etc. Y, bueno, y ahí tuvimos una charla bastante larga y Diego estaba muy interesado en ver qué es lo que estaba pasando, cómo se podía entender la pobreza en este nuevo periodo, en un gobierno de corte, ya no sé de qué corte, pero un nuevo gobierno. De corte. Y a partir de ahí comenzó, no está todavía presente, va a llegar un poco más tarde, la decana, ¿no? que escucha el programa y dice, ¿por qué no empiezan a hacer un informe? ¿No? ¿Por qué no empiezan a hacer un informe escrito? Y así es como empezamos a generar, ¿no? articulaciones internas dentro de nuestro grupo de investigación para poder presentar datos sobre la situación de pobreza. El primer informe tenía como dos grandes temas, ¿no? que fueron de alto impacto en los medios de comunicación, que fue la pobreza de trabajadores formales, ¿no? No sé si se acuerdan, salió en todos los diarios. Adelante. Bueno, ha llegado nuestra decana, yo la nombré y vino. Bueno, entonces es ahí como iniciamos el proceso de estudio sobre la pobreza, ¿no? Con esos dos tópicos principales. Uno era, por un lado, el crecimiento de la pobreza de trabajadores formales, ¿no? Ese fue el primer punto. Algo, obviamente, que ya se venía registrando en encuestas anteriores, pero la magnitud de la misma, ¿no? que lo van a ver ahora con los datos, se comienza a pronunciar principalmente este año. Y el segundo tema fue buscar cuáles eran los factores que incidían en la situación de pobreza del país, ¿no? Más allá de las calificaciones de las personas, porque puede ser una mirada, otra sobre, ¿no? las condicionantes macroeconómicos, es decir, cómo uno vincula lo micro y lo macro para pensar la pobreza, otros factores que están más ligados a condiciones estructurales, ¿no? de la famosa heterogeneidad estructural del país, donde uno tiene sectores con alto dinamismo productivo y otros con bajo dinamismo productivo, condiciones coyunturales que tienen que ver con la inflación, el tipo de cambio, ¿no? que afectan además actividades de las personas, y nosotros visualizamos una poco desarrollada, ¿no? que es el aspecto de la pobreza cuando está mirada desde una perspectiva institucional. ¿Qué significa una perspectiva institucional? Cuando el Estado se retira de las pujas distributivas. Cuando el Estado deja que una relación entre iguales, trabajadores y empresarios, no se expresa en su forma más descarnada, ¿no? que es la simetría en esa relación. Y eso ha generado, sobre todo, en una expresión muy clara o muy evidente, que es que los salarios no acompañaron el aumento inflacionario, porque el Estado se retira de las mediaciones institucionales que tiene Argentina para que esos salarios se activen, ¿no? que son, primero, los convenios colectivos y, en segundo lugar, las paritarias. Entonces, encontramos ahí un segundo tópico, ¿no? que es la capacidad institucional que puede tener un Estado o un gobierno para incidir sobre las situaciones de pobreza. Bien, seguimos profundizando los estudios. Entonces, lo que vamos a presentar, ¿no? a través de José y Mariana, José Rodríguez y Mariana Sosa, los principales resultados de esta segunda mirada, segunda oleada sobre la situación de pobreza en el país. Muy bien. Bueno, vamos a ver cuánto tiempo tenemos más o menos. 15 minutos como mucho. Vamos a hacer. Desde ahora ya. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por venir. Bueno, esta es una primera foto que es bastante conocida de cómo ha evolucionado la pobreza medida en términos oficiales en el país, la pobreza y la indigencia, y bueno, y el alza que hubo en el último semestre, desde diciembre hasta sobre todo mediados, ¿no? del primer semestre de este año, que llegó a niveles, que si uno pudiera seguir la serie para atrás, a niveles de lo que había en el 2004, 2003, ¿no? Si bien hay que hacer algunas críticas respecto a cómo se mide, que por ahí no se puede hacer una comparación directa,
uno podría decir que estamos a nivel de cuando estábamos comenzando la recuperación que se dio en la primera década del siglo XXI. Este es como el panorama general. Nosotros lo que hicimos fue, bueno, hacer un poco foco en esto y tratar de salir un poco de lo que nos muestran los informes oficiales o lo que se suele ver en las producciones. Entonces acá lo que hicimos, esto es un cálculo para desde 2016 hasta el 2024, lo que hacemos es partir de algún modo a la población en función de a qué distancia se ubican de la canasta básica total, o sea, de la línea de pobreza, básicamente. Y lo que van a ver es que los colores que están más en rojo, naranja y amarillo, de arriba, son las personas que están por encima de la línea de pobreza, y los que están por debajo son los que están por debajo de la línea de pobreza en situación de pobreza o indigencia. Y la primera sospecha que teníamos, bueno, la pobreza creció, pero principalmente la nueva población que suma la fila de la pobreza está ahí en el límite. Y lo que vemos es que no, que justamente los grupos que están cerca de la línea de pobreza más o menos se mantienen en el tiempo, no es que hay un cambio ahí. Lo que fundamentalmente creció es la indigencia y también, que sería el color más o menos negro, y el violeta, que es esa situación que está entre la pobreza y la indigencia, ahí por debajo de los que tienen más o menos la mitad del ingreso necesario para alcanzar una línea de pobreza. Y lo que vemos fundamentalmente también es el achicamiento que hay respecto a la población. Acá por tomar un grupo que es muy heterogéneo, los que tienen más del doble de la canasta básica, los hogares que tienen más del doble de la canasta básica, han disminuido en el tiempo. Esta es una principal lectura que hacemos acá para ver, bueno, quiénes son, volviendo a lo que se hablaba en los años 90, quiénes son los nuevos pobres en este nuevo periodo también. Después, bueno, acá mostramos dos fotos para ver cómo la pobreza de alguna manera sigue de cerca otros indicadores de desigualdad y del mercado de trabajo. Por ejemplo, este es el índice de Gini, que mide la desigualdad. Y lo que vemos es que aproximadamente sigue el mismo dibujo, más o menos. Aumenta la desigualdad y aumenta la pobreza. En el primer trimestre, esto está calculado por trimestre, fíjense, el pico ese que está ahí, el primer trimestre de 2024, también alcanza niveles que acá no se ven, pero alcanzará niveles más o menos del 2008, ¿no? de lo que es la desigualdad de ingresos. Ahora se redujo, pero bueno, también el índice Gini tiene esa flexibilidad que depende del trimestre que tomemos, sube y baja, ¿no? En función de aguinaldo, de ingresos estacionales. Y acá lo que tenemos también es la tasa de desocupación, también calculada a nivel trimestral. Bueno, el pico es la pandemia. Situación excepcional, la desocupación llega al 13%. A partir de ahí se reduce también a niveles casi récord de 2015 al 5,7%, y ahora hay un nuevo aumento de 2 puntos más o menos en la desocupación. O sea que también este aumento de la pobreza viene también acompañado con un aumento en la desocupación, por más de que obviamente no alcanzó los niveles, por ejemplo, máximos que tuvimos en la pandemia. Bueno, después la otra mirada que hacemos nosotros, voy a hacerlo más simple, como contaba Eduardo al principio, nosotros partimos de nuestro grupo y también parte también de la tradición del instituto de analizar la desigualdad desde un enfoque de clases sociales. Y acá lo que tratamos de ver es cómo la pobreza se distribuye en las distintas clases sociales. También lo mismo, 2017, tomamos algunos años hasta 2024. Y lo primero que se ve prácticamente es que la pobreza ha crecido en todos los estratos, todas las clases. No es que está sectorizada principalmente en un lugar, o en los sectores más vulnerados, y que en términos relativos, si uno lo piensa en términos relativos, o sea, en función de dónde parte el nivel de pobreza de clase social, los que más han perdido, vuelvo a decir en términos relativos, son justamente los sectores medios. O sea, hay un fenómeno de alguna manera de pobreza en sectores medios técnicos, profesionales, cuentapropistas, con cierto nivel de calificación. Y esto yo creo que, por ejemplo, por tomar un caso, nosotros tenemos ahí a un grupo que lo llamamos los trabajadores no manuales de grandes establecimientos, o sea, trabajadores que con una alta probabilidad tienen un contrato de trabajo, están formalizados, y en 2017 tenían prácticamente un 5%
de su población en niveles de pobreza, y para 2024 llegan al 20%. O sea, como le digo, en términos por ahí absolutos, no parece un crecimiento tan grande, pero en términos relativos de dónde parte, es un montón. Y eso creo que es un fenómeno nuevo, ¿no? Se viene bien. Pasa Mariana, acá que decía. Bueno, acá tenemos en este gráfico la evolución reciente de la incidencia de la pobreza dentro de los trabajadores asalariados, comparando a quienes se desempeñan en puestos formales con quienes se desempeñan en puestos informales. Y bueno, se puede ver una brecha significativa en favor de los trabajadores formales. Los formales son los que están en el naranja clarito, en el cremita, y el naranja es el informal, ¿no? En los datos del último semestre vemos que la proporción de pobreza dentro de los asalariados informales más que duplica la de los formales. Vemos que tienen 64,3% los informales y 27,8% los formales. Sin embargo, en el último semestre vemos una aceleración del crecimiento de la pobreza dentro de los asalariados formales. Y en el último semestre tenemos un crecimiento, que se ve ahí también, de los asalariados formales pobres, quienes crecieron en un 50%, lo cual implica la entrada en la pobreza de 740.000 trabajadores formales. Mientras que en el caso de los informales pobres, el crecimiento relativo fue de 27% e implicó el ingreso en la pobreza de 513.000 personas. Este dato muestra que los asalariados formales pobres crecieron más que los asalariados informales pobres. Esto también es porque los informales en su gran mayoría ya eran pobres. Bueno, acá el dato relevante que aporta este gráfico es que este segmento de asalariados formales, que históricamente fue un segmento en el que la pobreza suele ser baja, en estos últimos años estamos viendo una tendencia al alza de esta pobreza y especialmente se puede ver en el último año. Acá en este gráfico vamos a ver la incidencia de la pobreza de los ocupados según la rama de actividad en la que se desempeña. Es la evolución interanual, y acá vemos en azul el 2023 y en rojo el 2024. Y bueno, acá vemos como en algunas ramas de actividad en particular vemos movimientos bastante grandes, ¿no? Tenemos la rama de alojamiento y servicios de comida, que pasa de un porcentaje de pobres de 33% a 53% interanual, la construcción, que pasa de 50% de pobres a 68% de pobres, y tenemos comercio, donde la proporción de pobres crece de 32 a 49, y lo que hace es sumar 440.000 trabajadores a la pobreza. Otra forma de abordar estos datos es teniendo en cuenta el crecimiento proporcional de trabajadores pobres dentro de cada rama. Si lo miramos así, las ramas que presentan el mayor crecimiento son las que están ahí adentro del recuadro rojo, que son enseñanza, salud y administración. Esto lo vamos a profundizar un poquito en la diapositiva siguiente, así no ocupo tanto tiempo con eso. Bueno, el dato acá como más relevante de esta parte de estos gráficos es que, bueno, por un lado vemos... perdón, este es el anterior. Ahí, ¿cómo está? El anterior, no. ¿Cuál voy? Sí. Ahí. Es que, bueno, vemos el crecimiento importante de la pobreza entre los trabajadores de las ramas de alojamiento, servicio de comida, comercio, industria manufacturera y construcción, que son ramas que aglutinan una gran cantidad de trabajadores. Y por otro lado, tenemos estas tres ramas que vemos dentro del recuadro rojo, que son las ramas donde en comparación con otras ramas la proporción de pobreza venía siendo relativamente baja, pero ahora vemos con fuerza una tendencia de crecimiento. ¿En público? Sí. Paso. Sí, por favor. Bueno, acá en estos gráficos tenemos algunos elementos que sirven para analizar lo que vimos en los gráficos anteriores. Por un lado, la cuestión de las ramas y por otro lado, la situación de formalidad e informalidad de manera combinada. En el gráfico de la izquierda tenemos la foto más actual, la del primer semestre del 2024, y en la de la derecha tenemos la variación interanual entre 2023 y 2024. En el gráfico de la izquierda vemos un poco el efecto positivo que brinda el hecho de estar protegido por la formalidad laboral, de estar regido por los convenios colectivos de trabajo de las diferentes ramas de actividad.
que, bueno, todavía sigue teniendo un efecto virtuoso en las condiciones de vida de los trabajadores. Acá, en este caso, lo vamos a mirar desde la perspectiva de la pobreza. En color azul tenemos a los asalariados formales pobres y en rojo a los informales pobres. Al comparar la situación de pobreza y no pobreza de los trabajadores formales e informales, dentro de la misma rama podemos observar esta brecha significativa que vemos en favor de los asalariados formales. Acá tomamos 4 de las ramas con mayor cantidad de ocupados que hay en el país, que son, bueno, comercio, industria manufacturera, construcción y alojamiento y servicios de comida. Y en todas ellas puede verse la presencia de esta brecha significativa entre formales e informales, que bueno, los formales muestran niveles de pobreza bastante menores. Bueno, en síntesis, al comparar esta situación de pobreza entre los trabajadores formales e informales hacia dentro de cada rama, vemos esta desventaja que tienen los informales, o sea, los que no están enmarcados en los convenios colectivos de trabajo. Sin embargo, en el gráfico de la derecha, que está ahí, podemos ver que estamos atravesando un crecimiento acelerado de la pobreza dentro del segmento de los trabajadores formales. Y esto tiene como consecuencia el empeoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores, incluso dentro del segmento más protegido del mercado de trabajo, que es el de los asalariados formales. Y también vemos acá en el recuadro rojo que los trabajadores de las ramas ligadas al sector público se encuentran entre las más afectadas porque registran, bueno, los porcentajes más altos de trabajadores formales que ingresan en la pobreza. Tal es el caso de el que está más arriba, que es el de los trabajadores de la salud, quienes triplicaron la cantidad de pobres dentro de los trabajadores formales en este último año. Ocurre algo similar en el caso de la rama enseñanza. Se duplicó la cantidad de trabajadores pobres en la rama enseñanza y también pasó en administración pública, que la pobreza creció en un 82%. También lo vemos ahí abajo en otras ramas de actividades, el crecimiento de los formales, por ejemplo, también en comercio. Pero bueno, el dato importante que muestra este gráfico es que aparece la incidencia de la incidencia de la pobreza crece de forma más significativa dentro de los trabajadores formales que dentro de los informales. Y acá lo vemos esto, que las barritas azules son los formales, las barritas rojas son los informales. Y bueno, vemos que en todas las ramas, menos en una, los azules crecen más que los rojos. Y bueno, y acá tenemos el segmento de los jubilados. Acá en este gráfico vemos que en el gobierno de Milei se presentan los niveles más elevados de pobreza en jubilados de los últimos años. La incidencia de la pobreza dentro de los jubilados creció más que el doble durante el último año. Creció 17,6 puntos porcentuales, pasando de 13,2% en el primer semestre de 2023 al 30,8% en el primer semestre de 2024. Este dato muestra que 1 de cada 3 jubilados es pobre en Argentina y que durante el último año más de 500.000 de jubilados ingresó a la situación de pobreza. Bueno, acá también el dato importante de este gráfico, vemos que acá también con los jubilados vemos este cambio de tendencia, donde, bueno, los mayores de 65 años son el tramo etario con menor incidencia de la pobreza, que históricamente venía, o sea, si vos separás la población por edad, los mayores de 65 años históricamente son los que vienen registrando el nivel de pobreza más bajo. Sin embargo, ahora vemos en este grupo un aumento acelerado de la pobreza, la cual se duplicó en un año. Entonces, bueno, como mini síntesis de estos datos, podemos decir que, bueno, que estos segmentos de la población que hasta ahora se encontraban un poco más protegidos frente a la situación de pobreza, hoy están atravesando un crecimiento muy acelerado. Bueno, y para cerrar acá un poco el análisis multivariado, también siguiendo con la impronta del INCASI, ¿no? de cómo venimos trabajando. No voy a meterme a hablar de la técnica acá, que es el análisis correspondencia, sino básicamente para mostrar una forma y ser más representativo de los cambios que hubo en el tiempo. Esas son personas ocupadas que están ubicadas en este gráfico, que los que están más a la izquierda están en posiciones socioeconómicas más bajas, los que están más a la derecha están en posiciones socioeconómicas más ventajosas. En azules están las personas en indigencia,
en naranja los no pobres y en verde los pobres. Esta es una foto del 2016. Lo que vemos es, a pesar de que hay una correlación, o sea, uno ve que el sector izquierdo gráfico es la zona donde hay mayor situación de vulnerabilidad de las condiciones de vida, ve cierta dispersión, ve como que había, o sea, había cierta variabilidad, ¿no? En los grupos que uno está viendo. Y este perfil central, que será el centro del gráfico, estaba representado por personas de ingresos medios, que trabajaban en la industria del transporte, logística, comercio, contratistas calificados, profesionales, trabajadores en grandes empresas, personas con 50 completos, como el tipo medio, ¿no? Que teníamos en la población en 2016. ¿Y qué sucede ahora si uno ve esta foto en 2024? Bueno, por un lado ve esta idea de que si el verde es la población que está bajo la línea de pobreza, ve que se va corriendo hacia el medio, o sea que la pobreza empieza a afectar en mayor medida a esta población con un nivel educativo secundario, que los grupos de ingresos se encuentran en los sectores más intermedios de ingresos, ya no en los grupos deciles más bajos. Y que también la indigencia popular también ha crecido, se ve ahí, se lo ve más como un grupo independiente, más como un fenómeno que también hay que darle una mirada. Pero principalmente traemos este gráfico para ver cómo, de alguna manera, y también se vuelven grupos más, si se quiere, más homogéneos, ¿no? Respecto a este tipo de agrupamiento de pobre, no pobre e indigente. Bueno, eso es para cerrar acá. No sé, las conclusiones, Volalio, no sé si querés decir algo o... No, tal vez dos aspectos, y así damos tiempo para que nuestros invitados hablen. Las características de la pobreza, en cierto punto, que ha afectado al sector formal, pero cuando uno empieza a mirar, se encuentra con un segmento que generalmente no estaba en situación de pobreza, como por un lado son nuestros pares, ¿no? El mundo de la enseñanza. Uno sigue viendo que a pesar de que tienen un valor bajo con respecto a la pobreza promedio nacional, están a la mitad del promedio de pobreza nacional, o sea, 25 sobre 50, pero la magnitud de crecimiento es única, ¿no? En tan solo, bueno, esta es una medición con datos de ingreso hasta 30 de junio de este año, significativamente, que afecta a este sector y por otro lado también a la administración pública, ¿no? Uno puede detectar los ámbitos que se han visto afectados de amplios impactos con respecto a la reducción de salarios. Y obviamente después los dos grandes gremios o dos grandes sectores donde en general las paritarias no han acompañado el crecimiento inflacionario, ¿no? Que es el trabajo en comercio y el trabajo en hostelería, ¿no? Que sería el mundo de los hoteles y gastronomía. Eso es una particularidad. Después, la otra particularidad de esta presentación es ver a cuán distantes estamos de mejorar la condición de pobreza, ¿no? Cuán distante o mejorarla, es decir, un porcentaje relativamente bajo, que depende del hogar, va a determinar, ¿no? Si son 10.000 pesos, 50.000 pesos, etc. Y nos encontramos que más o menos tenemos un 10-12% de población que puede superar la situación de pobreza, ¿no? A corto plazo, tomando en cuenta que la mayoría de ellos son trabajadores formales, es decir, que lo pueden mejorar a partir de una lógica de paritarias y redistribución de ingresos en ese contexto. Pero también tenés otro 10 o 12% que está muy cerca de caer en la línea de pobreza, ¿no? Es decir, que si yo no logro, sigo retrasando salario con respecto a la inflación, ¿no? O mantengo el nivel de pobreza, que es probable que el año lo cerremos con el 50%, o sea, no es ninguna gracia decir que, no, que mejoré y estamos en el 50% de pobreza. Y por otro lado es que la disminución de los que estaban holgados ha disminuido ostensiblemente. No sé si se dieron cuenta en ese gráfico, ¿no? Que eran casi el 40% de la población y hoy estamos hablando de menos del 20%. ¿No? Y recuerden que la EPH es verdad que tiene dificultades, no vamos a hablar acá de las dificultades del instrumento, tiene dificultades, pero las tendencias nos muestran esos procesos de disminución. Bueno, entonces, ahora la dinámica voy a dejar a Ana Arias para después, a nuestra decana, ¿no? Para que dé el cierre de la actividad. Tenemos a Diego Iglesias, ¿no? Que le vamos a dar la palabra, porque tiene que irse a la producción de su radio. Diego, tenés la palabra. Muteado, estás muteado.
Arriba del salir, Silenciado. al lado del salir. Arriba, al lado del salir. Ahí está, ahora sí. Perfecto. Sí. ¿Cómo le va? Gracias por invitarme. Muy interesante la exposición. Después, Lalo, me tendrás que decir a partir de cuándo se puede comentar para poder utilizarlo en la radio. Por supuesto que no me voy a arrogar ninguna capacidad de análisis de lo que acabo de escuchar, porque para eso están ustedes, que son los académicos y los que han estudiado este proceso, que me parece que es tan interesante como dramático. Pero sí quería hacer algunas consultas para tratar de entender cuál es la implicancia de esto que acabamos de ver. Y lo primero que quería tratar de entender era si el registro de la pobreza es un poco más lento que el registro de la desigualdad, porque en lo que estaba viendo de los gráficos que ustedes exponían, veía que la pobreza es la foto del primer semestre del año, y la desigualdad creo que estaba medida por trimestre, si es que entendí bien, y parecía que había un crecimiento abrupto de la desigualdad y después había un decrecimiento, una caída abrupta también de la desigualdad a través del coeficiente de Gini. Entonces quería tratar de entender si hay algún tipo de anomalía o tiene que ver con el retraso en el registro y la simetría que hay entre pobreza y desigualdad, porque tengo entendido, de acuerdo a lo que he hablado con Lara en otras oportunidades, que en Argentina, por la composición de los ingresos, cuando crece la desigualdad, crece la pobreza, y cuando baja la desigualdad, baja la pobreza. Entonces, no entiendo bien por qué se produce ese fenómeno donde se ve un registro de pobreza en crecimiento y a su vez se ve una desigualdad que cae. ¿Qué hacemos? ¿Contamos? Lo respondemos, porque digo... Sí, sí, tiene que ir. Sí, no, pues, perfecto. pero tranquilo. ¿Qué larga? No, bueno, ahí Diego, lo que se ve es que no necesariamente van vinculados los dos coeficientes, ese es el tema. No sé si fue este tema de discusión hace poco, creo. No sé si Adorni dijo algo sobre esto. Ahora Sí. no, como no lo escuché, Sí. no lo quise escuchar, no sé si dijo Sí, eso. sí. Me dijeron. Hay algo, ¿verdad?, en que puede haber sociedades muy pobres con baja desigualdad. Porque el Gini mide la concentración del ingreso, entonces, y es lo que pasa. Si uno analiza los aglomerados, las ciudades de Gran Buenos Aires, del país que toma la encuesta de Fernando Tavares, lo que va a ver es que las ciudades más pobres tienen menos desigualdad. Porque mayormente todas las poblaciones pobres. Esa es un poco la conclusión. No pasa siempre eso. Eso está pasando hace unos años. Hace poco habíamos hecho un ejercicio de verlo y a principios del 2016 había una relación más o menos directa entre desigualdad, como decís vos, y pobreza. A mayor desigualdad, mayor pobreza. Ahora, a nivel ciudades, ahora no se ve tanto eso. Yo creo que viene por lado de esto, que de alguna manera nos estamos viendo más pobres todos. Entonces, no hay desigualdad entre la población, ¿se entiende? Más allá de lo que acá contaba Lalo, de los resguardos que uno tiene que tener con estos datos, de que no termina de captar los altos ingresos y que el índice de Gini estaría de alguna manera sesgado y todo lo que uno puede decir. Pero sí, lo que pasa es que también nosotros presentamos los datos a nivel semestral de pobreza porque es de algún modo como se presentan oficialmente, el INDEC los presenta así. Pero claro, también si uno ve primer trimestre de 2024, segundo trimestre, va a haber un descenso, no un descenso considerable, pero ve un descenso. Y bueno, el Gini puede estar también siguiendo eso, ¿no? Esa sería un poco la respuesta. Pero como que el Gini sigue de manera... El Gini es un adelanto de lo que vamos a ver en pobreza en el segundo semestre, porque la pobreza va a tener un descenso. No, habría que ver, no sé. No. Yo me quedo con que son dos indicadores distintos y que no necesariamente eso, una baja abrupta del Gini nos va a decir que baja la pobreza. Creo que va por ahí. Por eso también se lo está empezando a dejar usar en algunos ámbitos al Gini, porque bueno, es un poco mentiroso en para algunas distribuciones, ¿no? Ok, o sea que el dato, digamos, el foco más relevante entonces es pobreza, no desigualdad. Claro, exacto. Okay. Lo que sí es relevante es que la desigualdad aumentó muchísimo en el primer trimestre
del Gini, Sí. sí, todo aumentó muchísimo en el primer trimestre. Eso yo creo que sí, porque llega a niveles, yo hoy me fijaba, a niveles creo que de 2008, 2007, hay que remontarse para encontrar un coeficiente igual. Y ese sí es un coeficiente que uno lo puede comparar durante todo el tiempo porque básicamente son ingresos, o sea, no necesitas ninguna otra cosa. ¿Puedo agregar Sí. algo, Diego? Sí, en el contexto en el que está Argentina, lo que creo que es importante resaltar es que el dato importante que estamos analizando es la pobreza, porque obviamente tiene una magnitud tan desproporcionada, tan exagerada, sobre todo con la región. Uno lo compara con la región, estábamos hablando, ¿no? 8, 7, 6% en otros países. Entonces, en esa instancia es importante, y creo que para Argentina el dato hoy relevante es la pobreza. En términos generales son dos indicadores distintos. La desigualdad es un indicador diferente de pobreza y América Latina es el continente más desigual. Entonces, en esos términos, la desigualdad es muy relevante, porque de todos los continentes que hay, América Latina es el más desigual. Entonces, como ahora estamos inmersos en una situación tan dramática con respecto a la pobreza, creo que lo que decía José es muy importante. Marcan cosas diferentes, hablan de cosas diferentes. No tratemos de vincularlos porque nos podemos engañar, o que en algún momento sigue una tendencia y en otro momento también no. Son dos indicadores que nos hablan de cosas diferentes. Y a mí me parece que es muy relevante y que esta charla muestra un poco y que hace hincapié en esto, en que hoy el dato relevante aquí es el tema pobreza. ¿Sí? Otra cosa será que siempre estemos cuidando el tema de la desigualdad, porque obviamente Argentina como país, digamos, latinoamericano está inserto en un continente donde es el más desigual de la Tierra, pero eso es otra discusión. Ahora estamos hablando de lo que importa hoy. Claro. Ahora, y vinculado a la pobreza y a ese indicador exclusivamente y a lo que ustedes están observando de este fenómeno de la pobreza durante esta actual administración, la característica central dentro de las múltiples características que tiene esta pobreza en crecimiento es el crecimiento de la pobreza en los trabajadores formales. Ese es el principal, obviamente son varios, ¿no?, los aspectos que pueden analizarse de la pobreza, pero el principal dirían que es ese. Hoy es el principal factor de crecimiento de la pobreza. A ver, es un fenómeno que ya estaba en los años anteriores, pero sí, ahora se ha expandido de manera única, ¿no? Es un proceso único y que no se ha dado casi en ningún país de la región. Eso es lo otro. Por ejemplo, para poner valores, ¿no?, para poner datos, la pobreza chilena hoy es 6,1 de pobreza. La pobreza de Uruguay es 9,2, ¿no?, las últimas mediciones que tiene. Nosotros estamos arriba del 50, ¿no? Para las magnitudes. Es verdad que cada país tiene ciertos formatos de medición de pobreza, ¿no?, que no son distintas. No son homogéneas, pero sí son armonizables, ¿no? Que significa que cada país considera que esa es su pobreza y el otro lo toma como tal, ¿no? Y los esquemas en general de medición son más o menos parecidos. Cambia la cantidad de calorías de consumo, porque tiene que ver con lo que come cada país. Bueno, pero esa es tal vez la particularidad, ¿no? Y el otro foco que uno pone es que, bueno, te aparecen sectores que antes no estaban en situación de pobreza, o su magnitud de pobreza era muy baja: enseñanza, administración pública. Y los que se ven afectados por las paritarias en forma muy, muy elevada, que es comercio y gastronomía. Habría que mirar quiénes son los representantes sindicales que están atrás, ¿no? Bueno, bueno, y después por otro lado, es verdad, solo para cerrar el punto, pero ojo, solo para cerrar el punto, desigualdad, pobreza, si uno, va a los trabajos de un economista liberal de la Universidad de La Plata, Leonardo Gasparini dice que sí están vinculados para el caso argentino, ¿no?, que es uno de los pocos países donde el nivel de desigualdad y la situación de pobreza tienen cierto vínculo, ¿no?, que no corren, por ejemplo, como el caso chileno, que tiene altos niveles de desigualdad y baja pobreza. Y otros países que han tomado, bueno, eso ya lo tendremos el próximo año, que han tomado caminos relativamente virtuosos, como es el caso mexicano,
¿no? Que ha bajado la pobreza y también ha bajado la desigualdad, a valores más bajos que ese primer semestre de Argentina, ¿no? México, eso es sorprendente. Bueno, le vamos a dar la palabra ahora entonces. Gracias, Diego. Gracias, Diego. Enorme. No, gracias a ustedes, por favor. ¿Eh? Un placer, gracias. Acá hay Gracias. mucha gente que te escucha. Bueno, qué bueno, sigan escuchando. Gracias por todo, un placer, ¿eh? Bueno, Soledad. te vamos a Bueno, hablar. muchísimas espere, para que cuente. Soledad Villafañe Sí. es economista de CEPAL. Sí, yo trabajo en CEPAL, en la oficina que la CEPAL tiene en Argentina. Antes de empezar mi comentario, les sumo una cosa más a lo que planteaba Diego, que siempre está ahí sobre la mesa, es la relación entre pobreza y desigualdad, que creo que ustedes acá están problematizando. Hay también otra línea de la academia que lo que hace es mirar la pobreza en función del crecimiento económico y la desigualdad. Y ahí sí uno ve que ante ciertos niveles de crecimiento económico, la pobreza es muy sensible a la desigualdad, y cuando hay una crisis económica como esta, típicamente cuando tenés un PIB muy bajo o una caída en el PIB, entonces ya ahí se pierde sensibilidad. Entonces, cuando miramos esta relación entre pobreza y desigualdad, siempre estemos pensando que atrás hay otra variable muy importante, que es el crecimiento económico, que está mediando esa relación. Eso es importante tanto para las crisis como cuando empezamos a crecer, porque cuando empieza a crecer la economía, que es lo que voy a hacer en un ratito, lo que hay que ver es cómo va evolucionando la desigualdad para ver cuán sensible va a ser a la pobreza, ¿sí? O sea, cuán eficiente va a ser ese crecimiento para bajar la pobreza. Entonces, creo que esta relación entre estas tres variables tan fundamentales de nuestras economías está bueno siempre tenerlas presentes. Nosotros hemos hecho estimaciones de las necesidades y se ve muy bien cómo eso va cambiando en las crisis y en los momentos de crecimiento. Bueno, mi comentario, bueno, en primer lugar, un trabajo muy interesante. Yo vengo más por un lado de lo laboral, pero por otro lado de los estudios de pobreza, y lo pongo así porque en general los estudios de pobreza, como todos saben acá, la pobreza se estima a nivel de los hogares, y entonces analizamos la cuestión individual o del trabajo, pero en general suelen ser estudios más asociados con el hogar, la composición del hogar y demás. Lo que me parece que este trabajo suma, esta mirada, que es justamente complementar con la clase social, la estructura social y la pobreza, ¿no? Entonces, ahí me parece que hay algo que está bueno. Les voy a preguntar alguna cosa más relacionada con cómo llevar todo este trabajo a los hogares también, que me parece que falta esa parte, o que podría complementarse. Bueno, el trabajo muestra con mucho detalle cómo empeoraron los ingresos, el aumento de la precariedad, la mayor exposición a la pobreza de los segmentos medios, pero me parece que es necesario siempre decir la gran profundización de la pobreza en los segmentos más bajos, porque lo que probablemente veamos ahora, ya lo estamos viendo, en el segundo trimestre la pobreza de hecho bajó, que no la publiquemos, va a hacer que estos segmentos medios tengan la capacidad de salir más rápido y siempre sigan estando en situación de pobreza y de indigencia los segmentos más bajos. Entonces, digo, me parece que si bien estamos viendo justo una cosa muy, muy coyuntural, y el trabajo claramente está muy, muy puesto en lo coyuntural, ahí hay que tener en cuenta lo general. A ver, una cuestión que veníamos viendo en el trabajo que estamos haciendo con OIT, ya desde hace un tiempo viene dando vuelta esto de los trabajadores pobres, ¿no? Como que nunca los trabajadores registrados tuvieron tal nivel de pobreza. En realidad, ahí hicimos, después se los paso, una estimación con una canasta homogénea de la pobreza para atrás. Hay mucho ahí tela para cortar, y entiendo que tomen 2016, pero más o menos ahora en los trabajadores asalariados registrados estamos en el mismo nivel que el 2003. ¿Sí? Entonces, no es que nunca hubo este nivel de pobreza entre los trabajadores registrados, sino que sí lo hubo en la otra gran crisis que tuvo la Argentina. ¿Está bien? Digo, es una manera, no es un fenómeno que es completamente novedoso, de hecho, no. Tiene que ver con un empeoramiento muy fuerte, con obviamente la típica ajuste de Argentina, que es una gran devaluación y un ajuste tan muy fuerte, trae esto como consecuencia. ¿Por qué? Yo cuando leí el trabajo digo, en principio, obviamente acá se muestra que las instituciones laborales y de la seguridad social que nosotros tenemos en la cabeza, que funcionan evitando
la caída en la pobreza, en estos momentos de gran crisis, o si quieren de gran ajuste, parece que no terminan de funcionar tan bien, ¿no? Y entonces ahí yo pensaba también, esto explica el descrédito del propio funcionamiento de las instituciones laborales y hasta la puesta en duda de su existencia, que creo que es lo que hay que problematizar. Y ahí vuelvo de nuevo, cuando empecemos a ver la evolución en el segundo trimestre y en el segundo semestre, vamos a ver que en realidad esas instituciones sí funcionan. Si bien hay algunos sectores que todavía la negociación colectiva no logra recuperar los ingresos antes de la devaluación, lo que estamos viendo es que en general se está logrando recuperar. Entonces vamos a ver una caída en la pobreza, y eso no significa que se resuelven las cosas, sino que justamente vamos a ver la caída en la pobreza por esta cosa de los sectores medios, las instituciones funcionan aún con su decreto y demás, y lo que seguimos teniendo es esa gran deuda de los que van a seguir estando en la pobreza, ¿no? Entonces ahí me parece que bueno, va a ser interesante el análisis, sumarle a esto, sacar esta coyuntura, que ahora estamos ya en la crisis, que va a ser interesante. Y en eso, me parece que el proyecto va a estar buenísimo cuando ya podamos meter el segundo semestre, porque lo que uno entiende que está sucediendo con este nuevo modelo, que todavía no lo entendemos muy bien, hacia dónde va el modelo argentino, si quieren, es que seguramente va a ser en un espacio de mayores desigualdades. O sea, uno lo que está viendo es que puede ser que la pobreza baje, pero que las desigualdades van a ser mayores. Bueno, ahí van a tener mucha tela para cortar, ahí, ¿no? Bien, ahora cuando estuvieron hablando del proyecto, uno de mis comentarios es que iba a ser muy interesante sumarle la mirada de género a este tipo de trabajo y la dinámica. Claro, cuando uno ve la dinámica, la encuesta permanente de hogares nos da una posibilidad que es súper interesante, que es que tiene paneles. Sí, entonces ahí yo les sugiero, sí, ahí nosotros hemos hecho algunos estudios de paneles, de qué le pasa a las familias para aparte entrar para en la momentos de pobreza y crisis qué para salir. de corto plazo está bien porque podés tomarlo. O sea, Hasta interanual podés hacer los claro, paneles, pero digo, más varios paneles y va ya está bien, por eso. Sí, Pero sí. digo para ver un cimbronazo, así como fue la pandemia, por ejemplo. Sí. Están buenos para... Sí, nosotros habíamos analizado la salida de la crisis del 2001 para ver cuán importante había sido el empleo formal. El empleo, punto número uno, porque se acuerdan que estaba toda la discusión de la salida, era si vamos por empleo, había una discusión muy fuerte en Argentina, si vamos por empleo, vamos por transferencia social, ¿no? Ahí había una discusión fuerte. Lo que en ese momento yo estaba en el Ministerio de Trabajo y lo que hicimos un trabajo de análisis de la dinámica de la pobreza con paneles, lo que veíamos es que el empleo había sido el factor más importante, en especial el conseguir un empleo registrado. Claro. ¿Sí? Ahí mezclábamos empleos y hogares. Eso va a estar buenísimo que lo puedan ver en esta crisis. Bien. Me parece, lo dejo como pregunta, pero también como sugerencia, como decía, me parece que una cosa que va a estar buena es poder llevar esta dimensión, que si quieren es individual, porque estamos hablando de los tipos de trabajadores, aunque vamos con la clase social, pero bueno, los tipos de trabajadores de las distintas clases sociales, con hacer algún tipo de clases sociales por hogares, para poder problematizar más la pobreza con los segmentos que seguro ahora Javier va a ir ahí. O sea, acá no estamos hablando de niñez, obviamente, porque estamos hablando de ocupados, pero obviamente todos sabemos que la pobreza a quien principalmente afecta es a la niñez, y eso tiene que ver con la inserción laboral y las clases sociales donde se insertan sus padres, ¿no? Padres, madres y las distintas composiciones del hogar que hay. Quiero decir, me parece que este cruce entre clase social, trabajo y tipo de hogar, con la evolución que han tenido los tipos de hogares, les va a permitir claves de análisis que están buenas cruzarlas y no son tan habituales. Claro. Y el último punto es, ya que el proyecto es de comparación internacional de la pobreza, sí es importante siempre decir que estos niveles de pobreza tienen una canasta básica que dejarían en casi toda la pobreza a todos los países de América Latina. La CEPAL ahí hizo una estimación homogénea, con una línea de pobreza que es homogénea para todos los países, y lo que muestra es que, según esta canasta, la pobreza rondaría el 30 y pico %,
¿sí? Y estamos, digamos, en la tabla media para abajo, no en la tabla alta. Digo, siempre me parece muy importante, si este proyecto tiene esta idea de la comparabilidad, está bueno siempre decirlo, porque lo cierto es que tenemos una vara muy alta respecto a lo que tiene el resto de la cierto, gracias. Bueno, ahora le doy la palabra, antes de Cecilia, a Javier, porque Javier me había pedido también participar. Entonces voy a presentar a Javier Curcio, economista, de Economía Política de la UBA, CONICET, y el subdirector del Departamento de Economía de la UBA. Bueno, Javier, adelante. Gracias, Lalo, mucho gusto, saludos a todos y especialmente a Sandra, con quien compartimos algunos trabajos allá hace, creo que 2 décadas, podemos decirlo Sí, así. exactamente. Estábamos en Jardín de Infantes, empezando a trabajar algunos de estos temas. Bueno, mucho gusto, muy interesante, felicitaciones por el trabajo y también los comentarios recién, creo que enriquece un debate muy necesario y que efectivamente nos pone como país, como sociedad, en una situación muy, muy difícil de un incremento de la pobreza y de una profundización que claramente requiere de estudios, análisis, base objetiva para poder avanzar en resolver un flagelo que venimos identificando como dificultoso hace muchos años, hace varias gestiones de gobierno y al revés de avanzar en su resolución, lamentablemente creo que cada vez nos empantanamos más en situaciones que profundizan la dificultad y además generan, digamos, dificultades adicionales y fenómenos adicionales en contra de la superación de la pobreza, que creo que, bueno, un panorama bien complejo y, bueno, no exclusivo a este ámbito, pero lamentablemente digo, me parece muy, muy difícil, muy entramado en términos de cómo avanzar en su solución. En ese panorama general, bastante pesimista además, disculpen, digo en todo caso, eh, este sentir, eh, creo que digo, el trabajo aporta varias dimensiones que de alguna manera digo, es importante profundizar en las miradas más habituales que tiene este tipo de análisis y efectivamente también, como se dijo, constituyen una mirada de un shock, en respuesta a un shock donde todavía es muy difícil encontrar respuestas más permanentes, dado que ese shock tiene implicancias que en todo el trimestre o el semestre en el que se analizan estos datos son muy diferentes y generan situaciones, incluso hay algunos análisis que buscaron identificar como evoluciones parciales dentro de este semestre y dentro del periodo que se analiza. Y bueno, en todo caso, esperemos que esta nueva medida que se haga hacia el final del año pueda dar una mirada un poco más estable y que a partir de eso podamos encontrar información que nos sirva para tomar decisiones y para avanzar en la resolución del problema. Pondero también, como dijeron los comentaristas previos, toda la mirada en función del cruce por sector, el cruce por nivel de actividad, ir más allá de la cuestión del hogar a las características de la relación con el mercado laboral de los jefes y jefas, y creo que eso es muy bueno. También adhiero al comentario que se hacía recién en términos de avanzar con otro tipo de variables que puedan hacer una mirada más comprensiva, incorporando la situación de género, que claramente seguramente tiene mucho que aportar, la situación de parentalidad, la relación con el mercado de trabajo, eh, eh, jefatura femenina, múltiples jefaturas, composición del hogar, creo que ahí tenemos un desafío importante. La EPH tiene sus limitaciones, pero creo que con miradas cada vez más profundas y que se puedan cruzar distintos relevamientos y distintas experiencias, no, tenemos el desafío de poder identificar mejor cómo se componen los hogares y qué implicancias tienen las relaciones del mercado de trabajo
que tienen los jefes, jefas de hogar con la generación de ingresos y a partir de eso cuáles son las condiciones de vida, especialmente en relación con el ingreso como acá se plantea. El panorama es terrible en términos de la proporción de población bajo la línea de pobreza, de la intensidad de esa pobreza, digo, todo lo que se dijo creo que es una muy buena pintura y que sirve para profundizar. Se me ocurre también en términos de poder encontrar respuestas y orientando a la gestión para poder avanzar en la superación de la pobreza, que se pueden incorporar, además de esta mirada de género que se planteaba, y creo que hacía la referencia a Soledad, de poder analizar la vinculación que esta pobreza tiene con los distintos grupos etarios y también con las respuestas que el Estado genera y ha venido generando. También hay un cimbronazo muy fuerte, ¿no es cierto? Ha cambiado mucho el perfil de la respuesta estatal de estos últimos meses en materia de protección de ingresos, en particular con esos distintos grupos de edad. Creo que, y algo que venimos diciendo hace bastante, en términos de que los adultos mayores tienen mejor referencia a una mayor protección de ingresos y que eso tenía y sigue teniendo en alguna medida un correlato en menor pobreza para la adultez mayor. Eso cada vez es menos marcado, la pobreza en la adultez mayor también está avanzando significativamente. Estos son datos que surgen del propio informe que la ANSES publica, y eso en alguna medida también tiene que ver, obviamente, con la menor respuesta del sistema jubilatorio, las pensiones no contributivas, la capacidad de protección, las dificultades en la actualización y la movilidad jubilatoria, distintas discusiones que obviamente hacen el panorama mucho más complejo, pero que es importante tener en cuenta. Entonces creo que ahí, desde el lado de, podemos decir, me parece que es importante considerarlo bajo esta lógica. Por un lado, la protección de ingresos de los adultos mayores. Por otro lado, los hogares con hijos a cargo, donde ahora vuelvo sobre ese punto. Y en tercer lugar, este tercer grupo que es el de mayor desatención, donde ahí también tenemos un problema, creo que cada vez más profundo, que podríamos llamar como los activos de bajos ingresos sin hijos a cargo, básicamente los adultos jóvenes y otros activos que tienen trabajo formal, pero están en la situación de pobreza. Digo, eso también es algo que se ponderó y quería hacer la referencia al respecto. O no consiguen trabajo, o tienen trabajo en situación informal, u otro tipo de características que los ponen en una situación de fuerte desprotección y donde lamentablemente las respuestas del Estado son mucho más débiles que las que tienen en otros segmentos. Entonces ahí me parece que es importante visibilizar la situación de estos grupos poblacionales, adultos jóvenes o adultos en edad activa con bajos ingresos, sin hijos a cargo, que están totalmente desprotegidos en situaciones de respuestas activas del Estado, y por otro lado, la articulación que estos grupos tienen con los hogares con niños y también con los adultos mayores. Me parece que son tres grupos importantes para analizar. En relación a los hogares con niños, ahí la buena noticia en términos de respuesta del Estado es que el Estado Nacional reconoce una mayor necesidad de estos grupos etarios. Digo, no está muy claro cuáles son los argumentos, pero por alguna razón la motosierra o la licuadora evitaron caer sobre la tarjeta alimentaria y sobre la asignación universal por hijo, que si lo vemos son las únicas líneas, o de las muy pocas líneas que consiguieron mantener su poder adquisitivo durante este año de terrible ajuste, donde la educación duplicó el ajuste del promedio nacional, donde podíamos hablar de los intereses o la defensa como otros de los sectores, los gastos de defensa como otros de los sectores que pudieron esquivar la motosierra, pero fuera de eso, toda la política social fue la gran casta y el gran sector los grandes sectores donde la motosierra entró con mucha más fuerza. La UH y la tarjeta alimentaria son una excepción a este esquema y eso en alguna manera muestra un panorama mucho más complejo porque los niveles de pobreza son
tan intensos como lo mostraron. Y si lo hubieran hecho por franjas de edad, hubiéramos mostrado que la niñez es mucho peor, eso es lo que surge de los análisis que hace el propio INDEC, y todo eso pasa a pesar de haber sostenido tarjeta alimentaria y asignación universal en su poder adquisitivo. Hay todo un desafío también de estos programas, de cómo articularlos mejor. La tarjeta alimentaria, así como está planteada, no tiene ningún sentido de ser, eso es harina de otro debate, pero en todo caso creo que hay que incorporar también los debates que las respuestas en materia de protección de ingresos requieren para poder dar un mejor panorama en cómo avanzar en la resolución de la pobreza por ingresos. Y también hay toda una dificultad hacia adelante respecto de la movilidad automática que este tipo de programas tienen, que de acuerdo con el proyecto de ley de presupuestos se eliminaría. No está claro si el presupuesto se va a aprobar, ni si esta cláusula va a quedar dentro de ese esquema, pero son todos alertas que tienen relación directa con esta situación y que es importante para considerar. Me paro acá, creo que dije todo lo que había notado, y nada, en todo caso, reforzar las felicitaciones por la red, por el trabajo conjunto, por el vínculo a favor de ir avanzando en respuestas a estos problemas. Y nada, sigo atento al resto de los comentarios. Gracias. Bueno, muchas gracias, Javier. Y le doy la palabra ahora a Cecilia Marzoa, especialista en gestión y programas de la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud, doctora de la UBA, médica de la UBA. Bueno, muchas gracias. Estoy como el bicho raro, ¿no? Pero bueno, la verdad que para mí es un orgullo estar hoy acá y leer, ¿no? El informe. Yo digo que es como en realidad la respuesta a un síntoma que nosotros venimos viendo, ¿no? Dentro de lo que viene pasando en salud ya hace un tiempo. La verdad que, o sea, obviamente la pobreza impacta directamente en la salud de las personas, pero hoy un dato acá trae también que empieza a impactar también en los trabajadores de la salud, ¿no? Hoy un médico, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, en el interior de la provincia de Buenos Aires, tiene un salario de más o menos por 36 horas de 500.000 pesos, ¿sí? Y por trabajar en la provincia de Buenos Aires debe pagar 200.000, ¿no? Entre caja médica, colegio, etcétera, dentro del sistema público, ¿no? Del sistema público. Un médico con 25 años de experiencia, maestría, doctorado, múltiples especializaciones, ¿sí? Entonces, me dio como una vuelta, ¿no? Ayer cuando leía todo, pensar, ¿no? Que obviamente acá se habló de un punto importante que tiene que ver con gremio, ¿no? De asociaciones profesionales, ¿sí? De qué manera defienden, ¿no? El salario por sobre lo que viene pasando, ¿no? Que es un punto a considerar y que obviamente se nos escapa, ¿no? Y por otro lado, ¿no? En el contexto de una reforma quizás dentro del sistema de salud, no reforma normativa, sino más bien de políticas, ¿no? Dentro del Ministerio de Salud, donde, o sea, el Ministerio empieza a tomar un modelo, ¿no? de cerrar la mayoría de los programas que tiene, que llegan a los territorios, que llegan a las distintas provincias, a los distintos municipios, y armar una rectoría más de tipo quizás políticas sin transferencia, ¿no? Hacia las distintas provincias, que termina impactando también en los efectores de salud, ¿no? Entonces hay como una migración, digamos, de trabajadores de la salud desde el subsistema público al privado para mejorar sus ingresos, y por otro lado hay un desfinanciamiento del subsistema público, donde hoy en día está recibiendo mucha más población, ¿no? Porque esa franja que veíamos, ¿no? De esos trabajadores que tienen un salario, tienen un trabajo formal, pero si van a su obra social tienen que pagar un copago, tienen que pagar un medicamento a un precio que no lo pueden pagar, porque por otro lado, ¿sí? Los precios de los medicamentos en Argentina aumentaron casi exponencialmente en algunos casos. Bueno, todo esto es como, para nosotros en salud es como el punto, digamos, en el cual si no se toma una decisión hoy en día, vamos a empezar a ver
lo que vimos luego del 2001, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, desnutrición, problemas de desarrollo infantil, de crecimiento, muerte por cuestiones cardiovasculares, ¿sí? Y por otro lado, algo que quizás en el 2001 no se evidenció tanto, que tiene que ver con el campo de la salud mental. Hoy en día, la tasa de suicidio en el país ha ido creciendo, no sé, 6 puntos anual, o sea que para nosotros es un dato a tener en cuenta, por este escenario, ¿no? En el cual en nuestro país fue pensado el sistema de salud para casi pleno empleo, ¿no? O sea, el sistema de salud en la época del 40 y pico 50, en la época del ministro de Salud, Ramón Carrillo, se organiza un sistema de salud que da cobertura para todas las personas que no tenían un trabajo formal, ¿no? Ese subsistema, ¿no? Y la cobertura que se creó en ese momento, casi la misma que tenemos hoy en día. Sí, hubo algunas mejoras, pero más que eso no. Hoy en día ese subsistema, ¿sí? Está con casi la mitad de los profesionales que debería tener y con demasiadas diferencias entre las distintas jurisdicciones y provincias. Así que para mí, o sea, este informe, y también iba a preguntar cuándo podemos empezar a trabajarlo, ¿no? Porque creo que es para poder pensarlo con los equipos de trabajo también, con las distintas provincias, ¿sí? Hoy en día acá las provincias están tomando un rol muy importante, ¿no? En pensar nuevamente sus sistemas de salud por esta cuestión de que ya no tienen tantas transferencias desde el Estado Nacional, entonces deben reorganizarse. Creo que trabajar sobre esto nos permite a nosotros pensar primero la línea de trabajo, ¿no? De qué manera, ¿no? Apoyar a las distintas provincias para armar, ¿no? De una manera, por lo que queda, digamos, esta línea mínima de trabajadores de la salud en el subsistema público para apoyar y dar respuesta a todas las nuevas personas que están viniendo al sistema de salud, porque aunque tengan una obra social no pueden costear, digamos, lo que requieren. Y por otro lado, o sea, todo el componente curso de vida, específicamente las niñeces y la adolescencia. Hace unos días, yo tengo una nena de 9, que tiene 10, pero me dijo este día 9, que me preguntó cómo la maestra podía ser pobre, ¿no? Entonces, esta imagen, ¿no? que estamos dejando en las niñeces y en las adolescencias o sea, que no lo pueden entender, porque realmente es algo que no tiene respuesta, al menos de mi parte. Y le expliqué la cuestión del salario, le expliqué la cuestión del costo de vida, ¿no? De una familia, y qué sé yo, pero realmente nos deja ahí como una pregunta para profundizar un poco estas líneas que quedan ahí, que son tan evidentes para niños, niñas, así que bueno, la verdad que felicito por el trabajo y bueno, quiero leer el próximo. Bueno, muchas gracias, Cecilia. Por la duración de la jornada no vamos a dar la respuesta, pero estamos dando todas las preguntas que sí, ahora lo voy a dejar. No, pero no por eso digo que quedan 20 minutos para... Sí, por eso. Entonces, quiero adelantar eso porque si no terminamos más. Y después le dejamos un momento a nuestro público que comente. Entonces, Pablo Dalle, de la casa, tiene comentarios para hacernos. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todas y todos. ¿Cómo les va? Me llamó Lalo Sábado, me dijo, bueno, tenés que participar en la mesa redonda y aquí estoy, agarré igual el desafío. Yo no soy especialista en temas de pobreza, pero la idea era vincular un poco con temas de estructura social. Quería hacer 3 comentarios. En primer lugar, felicitarlos por el informe. Me parece muy interesante también la reunión entre científicos sociales y también gente de los medios de comunicación o gente que piensa políticas públicas. Me parece que está bien pensado el encuentro y también con vistas a lo que se quiere proponer en CASE, que es una medida conjunta para medir la desigualdad y la pobreza en los países de América Latina. El primer comentario, son 3 comentarios que tengo, uno de carácter histórico, otro comparativo y otro más vinculado a las tendencias recientes. Uno de carácter histórico es que en Argentina solemos comparar
la pobreza en la actualidad con la pobreza de la primera medición que hizo la EPH en 1974, que dio 4,5 de pobreza. En relación a esa comparación, hay una falacia y hay algo interesante para tomar en cuenta. La falacia, no es que lo hayan hecho ustedes, no me hicieron eso ustedes, pero digo que ustedes digo algo que se dice en general, ¿no? Digo algo que se dice en los medios de comunicación en general, para pensar esas comparaciones. Hay una falacia que es que se toma la pobreza de la Argentina urbana en la actualidad y se la compara con la pobreza del área metropolitana de Buenos Aires en 1974. Y eso, hay ahí un contenido de una falacia. Pero hay otra cuestión interesante que quiero retener y traer para la comparación. ¿Cómo se pensaba la pobreza a fines de la década del 60, principios de la década del 70, en Argentina y en América Latina en general? Estaba vinculado con el tema de la marginalidad. Y en Argentina, el dato de pobreza, que dio 4,5 en 1974, estaba muy vinculado, porque era una medición del área metropolitana de Buenos Aires, con el sector de la fuerza de trabajo de una gran ciudad, una gran metrópoli como era Buenos Aires, que no estaba vinculado al empleo formal. Porque en realidad en ese tiempo la clase trabajadora era en gran medida una clase trabajadora formal. Y los trabajadores formales no eran pobres, eran gente que tenía una vida digna. Entonces, lo que reflejaba ese dato es eso, es un 4% de pobreza, y si uno lo pone vis a vis con la medición de la estructura social que hizo Germani en la encuesta de estratificación social, era también un 4% de trabajadores, lo que se consideraba trabajadores marginales. Bien. Lo que nos trajeron Lalo, José y Mariana, en la actualidad vemos que la pobreza supera el 52% y es una pobreza mucho más heterogénea. Tenemos pobreza por ingresos, fundamentalmente urbana. Se ha reducido la pobreza estructural por NBI en la Argentina, porque la Argentina en 1974 tenía muy poca pobreza urbana, pero tenía más pobreza estructural, más pobreza por NBI en el Norte Grande de lo que tiene en la actualidad. Porque han habido obras, no estoy diciendo que no haya pobreza en el Norte Grande, hay mucha pobreza en el Norte Grande, pero ese tipo de pobreza ha disminuido. Lo que ha tenido dificultades Argentina en relación a otros países latinoamericanos es en integrar en sus ciudades, en las grandes urbes, a la población migrante. Mientras otros países de América Latina han bajado esa pobreza, expresada en la pobreza por ingresos, sobre todo en las ciudades, en Argentina es alta en términos históricos. Bueno, es un primer tema que quería señalar, que lo que se ve en la actualidad es que tenemos una pobreza vinculada al empleo informal, vinculado a enclaves de marginalidad, como la teníamos en la década de los 60, pero además tenemos el fenómeno de trabajadores formales que son pobres. Y eso, bueno, es una novedad y una triste novedad. Bueno, el segundo, que me parece que un desafío importante de INCASI, que ya CEPAL ha avanzado en eso, es de establecer una medida que permita una comparación entre los países latinoamericanos, con la misma vara, porque tal como tenemos la cosa así, o sea, Argentina es más exigente en su medida de pobreza. Eso en gran medida está vinculado con lo que Julián nos comentaba al comienzo. Argentina tiene una tradición, podríamos decir, un etos cultural igualitarista que viene de un pasado de mayor integración, es decir, como el tango. Lo mejor ya pasó para la Argentina, ¿no? Vieron que somos muy nostálgicos y tangueros. Bueno, está vinculado ese etos igualitarista con la inmigración de ultramar, con el carácter de integración que dio el peronismo. Entonces, tenemos una medida muy exigente de pobreza. Bueno, eso es bueno, pero nos da un nivel muy alto de pobreza.
Otros países de América Latina que vienen de situaciones de pobreza muy altas, siempre quieren salir de la pobreza. Fíjense cuando uno conversa con colegas de Chile, de Paraguay, de México, han venido de situaciones de mucha pobreza y permanentemente buscan, hay un objetivo permanente por bajar esa pobreza. Creo que establecer una medida común es algo muy importante, un desafío importante. En relación a las tendencias recientes, coincido con lo que planteaba Soledad recién, lo que tenemos aquí, lo que mostraron los colegas es el resultado de lo que ocurrió en el primer semestre, que fue un masazo, fue un incremento de la pobreza de un 12%, y tiene que ver con la aplicación del plan de ajuste y de estabilización totalmente ortodoxo, sin medidas de compensación ortodoxas. Entonces, el ajuste, un plan de estabilización, hay tres posibilidades. O lo haces vos, me refiero a sectores más heterodoxos o progresistas, o lo hace el mercado o lo hace la derecha. Bueno, lo hizo la derecha. Lo hizo la derecha, lo hizo sin compensación e implicó un aumento de 12 puntos porcentuales de la pobreza. Ahora, esa pobreza va a bajar, porque la Argentina también subió enormemente en el gobierno de Alberto Fernández, porque fue un gobierno que terminó con 160 de inflación. 160, ellos dicen que fue 180, 190. Nosotros decimos que fue, o hay mediciones que dicen 160. Con ese aumento de la inflación, más sectores quedaron en la pobreza. La aplicación de un plan de estabilización iba a traer más pobreza, aunque sea heterodoxa. Ahora, si era heterodoxa, podía haber traído 5 puntos más de pobreza. Fue ortodoxo y terminaron siendo 12 puntos más de pobreza. Ahora, esa pobreza, lo que es pobreza por ingresos, va a bajar. El problema que estamos teniendo es que estamos yendo hacia una estructura social mucho más polarizada. Y lo que va a aumentar es la desigualdad, porque lo que está cayendo es el empleo en el centro de la estructura de clases. Está cayendo el empleo formal en la industria y en las actividades vinculadas con la industria, que son los servicios calificados de logística y de servicios básicos. Bueno, eso es lo que está ocurriendo. Entonces, probablemente la pobreza baje, no a un ritmo muy alto, pero puede ser que ya va en la última medición del año va a bajar la pobreza. ¿Por qué? Por estabilización de ingresos, porque en la medida en que no haya una nueva devaluación en Argentina, cada vez que hay devaluación, más gente ingresa en la pobreza y pobreza por ingresos. Ahora bien, vamos a tener nuevos fenómenos de pobreza y de un tipo de pobreza vinculado al empleo que es mucho más difícil de salir. Vamos a tener pobreza por desocupación, por aumento del empleo informal, por aumento de la subocupación, y me estoy olvidando, y por aumento del trabajo cuenta propia de tipo informal que la derecha suele llamar emprendedurismo. Entonces, eso es un panorama complejo, porque salir de esas situaciones de pobreza es algo más complejo. Por último, quiero cerrar, entre los perdedores del nuevo modelo aparecen sectores muy parecidos a los de la década del 90. Pero no quiero decir con esto que vamos hacia algo que sea igual a los 90, pero hasta el momento los sectores son parecidos. ¿Cuáles son esos sectores? Un sector de la clase trabajadora integrada, vinculada con la industria, sobre todo con la industria mano de obra intensiva en la Argentina, como por ejemplo puede ser la textil, que con la apertura comercial ya están cerrando algunas fábricas. Trabajadores estatales, jubilados, trabajadores de empresas que se están por privatizar y sobre todo docentes de universidades nacionales. Y no ha ocurrido lo mismo con todos los docentes en los distintos niveles. En el nivel primario y secundario, las paritarias han funcionado mucho mejor que en el sector universitario, al que este gobierno lo tiene como uno de sus principales enemigos. Bueno, con eso cierro. El panorama es muy complejo, pero Bueno, gracias Pablo. Y ahora le damos la palabra a nuestra decana Ana Arias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por la posibilidad de la lectura y de la discusión de esta red y de este documento. Yo quiero rescatar que la pobreza como problema
en sus distintos vaivenes, ha tenido históricamente un lugar de centralidad política, a los cuales la academia no siempre ha podido responder en términos de tiempo, que el tiempo para la incidencia política es una variable extremadamente delicada y es una variable costosa para la investigación, sobre todo en nuestros casos, que no quiero abrevar a lo planteado por Pablo, pero con dedicaciones, las múltiples trabajos que tenemos las investigadoras y los investigadores, y que es algo que este equipo y que entiendo que esta red está logrando, y yo quiero rescatarlo, que es poder producir información de calidad, análisis, y todos casi a tiempo real. Y eso me parece algo extraordinario, que yo quiero reivindicar del equipo. El equipo nos tiene acostumbrados a esto, pero bueno, extender la felicitación también a la red. Me parece que además, a un año del cambio de gobierno ya estamos pudiendo identificar algunas tendencias. Me parece que es momento ya de poder empezar a pensar con menos dramatismo, no porque no sea dramática la escena, sino porque requerimos tener análisis más centrados. Digo, el modelo, por ejemplo, vinculado al tema de pobreza de la transformación del gobierno nacional, ha abandonado la pretensión de territorialidad que supo construir en algún momento el Ministerio de Desarrollo Social, es una nueva, de la misma manera que sucedió con las escuelas y con los hospitales. Hay una transferencia de recursos a las provincias y a los municipios de la responsabilidad sobre los problemas asociados a la organización de la pobreza, pero sí mantiene el Estado cajero automático porque es sensible, sí, pero no mantiene la estructura institucional de acompañamiento de esto. O sea, hay una transferencia. Mejoran incluso, se incorporaron más los adolescentes a la tarjeta alimentaria, por ejemplo, ¿no? Se actualiza mucho más que cualquier otra política de la UH, pero se levantan todos los andamiajes institucionales que incluían, por ejemplo, el lugar de las trabajadoras y los trabajadores públicos que sostenían estas políticas. O sea, se levantan las oficinas, se levantan las políticas, los trabajadores, es uno de los sectores con mayores despidos, se supone que va a haber siempre absolutamente trágico. Dije que no te escribí, ya dije, y digo, me parece que ya es momento de poder empezar a entender cómo reconfigura esta nueva etapa de la política. Pero sé que hay muy poco tiempo, solamente decir que que necesitamos mucho de esta red, que además sostiene un montón de otros estudios que se realizan dentro de nuestra propia universidad, que se nutren para pensar política pública, que se nutren para pensar procesos de intervención de estas producciones que dan posibilidad de situar de manera correcta un montón de perspectivas y de enfoques, así que chapó de mi parte. Muchas gracias, Ana. ¿Preguntas? Sin más, directamente la pregunta. ¿La serie de preguntas? Pero no van a cerrar la... Sí, vamos a cerrarla porque tenemos que cerrar esto y ahora seguimos con las preguntas. Una cosita, claro. Nada más y ahora ya abrimos el turno. Quería, agradecer a todo el mundo, muchísimas gracias, Laro, por esta organización, muchísimas gracias a todo el mundo por su participación, por las palabras y todo. Y quería comentarles, Laro, tenemos que comentarles a todos los asistentes que esto continúa con Emanuel Barocet en marzo y con Javier Mancero hablando de pobreza multidimensional, que tenemos ahí, Emanuel, hablando de pobreza multidimensional en Chile, ¿sí? En la Universidad de Chile y CEPAL, que van a hacer toda una presentación. O sea, que esta es la parte 1 de pobreza, pero como somos una red un poco grande, seguimos y pasamos a Chile y vamos a hablar sobre eso. Así que solamente que quería recordar esto, un poco para cerrar este tema, porque la grabación se va a cerrar acá, pero nosotros podemos seguir y pueden seguir conectados los que quieran seguir conectados, pero era una idea de estar estas 2 horas para tener esto luego disponible en la red y demás. Así que en este sentido, perdón
la intromisión, pero es para dejar un poquito cerrado el tema este. Y muchas gracias, Cristian, por tu constancia. Nosotros seguimos aquí y el que quiera continuar, por favor, adelante, y el que tenga que irse por cualquier cosa, obviamente. Será comprendido. Sí. Comprendida. Así que ahora sí, ahora vamos a la red.